Somos una serie de matices, reverso, más allá de lo evidente. Querida comunidad Reverso, hoy tenemos como invitado al señor Frainer Pérez Sanguino. Él es comerciante, residente del municipio de Soledad y quien en el 2019 fue señalado por el delito de cohecho por dar u ofrecer. ¿Cómo está en el día de hoy, señor Frainer? Hola, buenas tardes para toda la comunidad Reverso. Me encuentro súper bien con la ayuda de Dios. Sí, señor. Cuéntenos, ¿quién es usted? Bueno, yo soy un comerciante aquí en la ciudad de Soledad Atlántico, comerciante de hace 17 años, ¿sí? Pero usted tiene un acento distinto. ¿Es usted del Atlántico o es de otra parte? No, yo soy de Ocaña, norte de Santander. Toda mi familia es de Ocaña, sí. Yo soy nacido aquí en Barranquilla, pero toda mi familia es de Ocaña. Me crié hasta los 8 años en Ocaña y de los 8 años llegué aquí a Barranquilla, a la costa. ¿En qué contexto llega usted a Soledad? Bueno, nosotros salimos de norte de Santander por cuestiones del conflicto armado, sí, nos vimos obligados a migrar para acá, para el Atlántico. Listo. ¿Cuándo usted comienza a ser comerciante? Bueno, desde que llegamos aquí al Atlántico, a Soledad precisamente, de la edad de 8 años, pues me tocó que empezar a trabajar, padres y todos trabajamos, ¿sí? Y así he pasado todo el tiempo, desde la edad de 8 años, ya como hasta los 19 años, que fue que arranqué ya en el comercio formal, por decirlo así. Claro. ¿Cuáles fueron esos primeros pininos, por decirlo así, que usted tuvo? Bueno, como te digo, de la edad de 8 años empecé repartiendo verduras por los barrios, ¿sí? Me tocaba que repartirle verduras a las tiendas. Básicamente todo el tiempo trabajé con verduras como hasta los 16 años, después ya empecé a trabajar en otras cosas y eso, y cuando cumplí la mayoría de edad, a los 18 años, empecé a manejar. Manejé taxi, también manejé un camión. Nosotros como comunidad Reverso entrevistamos hoy al señor Frainer porque el 21 de febrero de 2019 usted fue señalado por un delito que no cometió. Cuéntenos cuáles fueron esos detalles de ese día. Sí, señorita, en el año 2019, precisamente el día 21 de febrero, me vi envuelto en una situación que yo sé que a muchas personas en este país les ha pasado. Actualmente muchas personas de pronto están en esa misma situación de ser víctima del abuso de autoridad, ¿sí? Claro. Cuéntenos los detalles. ¿Qué pasó ese día? Dice el expediente que fue a las 12 del mediodía. Bueno, eso en realidad fue antes del mediodía, eso fueron como a las 10 de la mañana más o menos. Uno de mis trabajadores estaba haciendo una diligencia. Cuando el trabajador ya se dirigía hacia el almacén, él me llama diciéndome que lo tenían en el CAI de Granabasto, unos policías, diciendo que la motocicleta de él era robada. Por tal motivo yo me acerco al CAI a ver qué fue lo que pasó y bueno, el policía dice que la motocicleta es robada, que se la van a llevar para la fiscalía, para la SIJIN. Entramos en discusión con el policía. Por medio de un familiar mío que está en la Cipola, averigüé para ver si la moto tenía algún inconveniente y me dice que no tenía ningún inconveniente, que eso los policías buscaban era otra cosa. Entonces, en medio de la discusión del policía, yo le digo en varias oportunidades que la motocicleta está bien de todo, que no tiene ningún inconveniente. Y él me dice que la motocicleta se la van a llevar y que se la lleven y se la llevan, ¿sí? A lo cual yo, después de haberme asesorado con el familiar, él me dice, mira, si la información te la estoy dando aquí directamente en la central de policía, que está a cargo de un mayor de apellido Vaca, dile al policía que esto está a cargo del mayor Vaca, que le están dando una información que es eficaz. Cuando le digo así al policía, él se altera así de una manera, o sea, se sorprendió mucho, o a mí también me sorprendió la actitud del policía porque se alteró de una manera y diciéndome que eso era tráfico de influencias, que me iba a meter preso por tráfico de influencias, ¿sí? Que podía llamar al que quisiera, que él la moto se la llevaba. Bueno, el error mío fue ponerme a discutir con el policía. En un momento el policía ahí me dice que me apuesta lo que sea, en varias oportunidades me repitió eso, que me apostaba lo que fuera, que la moto él se la llevaba. Cuando ya él me dice que me apuesta lo que sea, yo le digo que cuánto vamos a apostar. De hecho, llevaba un dinero en el bolso. Cuando el policía ve que yo abro el bolso de esta manera y le digo cuánto vamos a apostar, él se me abalanza, me quita el bolso, me lo jala, no me lo alcanzó a quitar, me lo jala y me dice que ese dinero que llevo ahí, ¿qué? Fue donde ya empezó todo. Yo le digo, mira, llama a tu comandante, a tu capitán, al que te mande a ti aquí, y yo le explico a él para qué es ese dinero y quién soy yo, qué hago yo y todo lo demás. En el momento él llega y pide apoyo, no sé, llama a varios policías por el radio. Cuando llegan como 8 o 10 policías,
me agarran a la fuerza, me meten para dentro del CAI, me quitan el bolso con el dinero, me quitan todas mis pertenencias. De hecho, gracias a Dios estaba mi esposa, había otras personas y alcanzaron a grabar. Yo le dije que grabaran para ver qué cantidad de dinero tenía y eso. Y de ahí, pues, el teniente nunca escuchó, el teniente de apellido Galán, Oscar Galán se llama el teniente. Varias oportunidades traté de decirle lo que estaba pasando, incluso están los videos donde muestra que él lo que hace es gritarme, me manda a callar en varias oportunidades. De ahí me trasladan para la Fiscalía de Soledad 2000, ¿sí? Camino a la Fiscalía, les repito en varias ocasiones, digo, mira que lo que están haciendo es injusto, en ningún momento yo te he ofrecido dinero, en ningún momento las cosas son como tú estás diciendo, piensa bien lo que estás haciendo. En fin, que todo era una burla, los policías burlándose de mí en el camino, el policía me decía cantidad de cosas, incluso el teniente se burlaba y me decía que le diera besos al otro policía, o sea, una burla muy horrible, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llegan a la fiscalía? Cuando llegamos a la fiscalía ya nos atiende un fiscal de apellido Ibáñez, el fiscal conoce el caso, nos sentamos, él pide la interrogatorio, no sé cómo decir, la entrevista con el policía y conmigo. Cuando ya él escucha la versión del policía, el policía dice que yo le ofrecí ese dinero para sacar una moto del CAI, una motocicleta. El fiscal me pregunta qué clase de motocicleta es. Yo le digo, no, es una motocicleta Boxer que vale 2 millones o 2 millones y medio. Y el dinero que el policía me quita son 7.428.000 pesos. Entonces el fiscal le da hasta risa, el fiscal dice, pero ¿cómo se te ocurre que este señor va a ofrecerte 7 millones y medio por una moto que vale 2 millones y medio? Ni loco que estuviera. ¿Y por qué si en ese momento el fiscal tiene tan claro esa situación, su proceso trasciende tanto? Bueno, pues ahí el proceso trascendió porque yo no quise que ellos se salieran con lo que querían, ¿sí? Ellos en el momento después que pasa todo eso, yo le pregunto al fiscal que si tengo que buscar un abogado y él me dice, no, no busques abogado, que ya tú vas para tu casa, ya aquí no ha pasado nada, me dice el fiscal. Ya te devuelven el dinero y ya te vas. Cuando salgo de la oficina del fiscal, a mí me devuelven efectivamente el dinero. Cuando lo cuento, falta 1 millón de pesos. Sí, cuando falta el 1 millón de pesos, yo le reclamé y le dije que faltaba 1 millón de pesos y faltaba 1 millón. Total, que hablé con los de la SIJIN que estaban ahí. Ellos hacen entrar a mi esposa, ella le muestra las facturas y todo y da la versión de ella. Nosotros no habíamos tenido comunicación después que a mí me capturan. A mí me habían aislado, ¿sí? Y ya le preguntan a ella cuánto dinero era, ella dice la misma versión, muestra las facturas, muestra todo, las conversaciones con los proveedores y todo que se le iba a cancelar. Y ellos verifican de que sí, eso. Y de hecho también hay un video en el CAI que ella graba cuando a mí me capturan y me quitan el bolso. Yo les digo que graben cuando el mismo teniente contó el dinero, 7.428.000. Ya cuando verifican que sí es ese valor, me dicen que espere un momento allá en la fiscalía. Pasó casi una hora, alrededor de una hora, y completaron el dinero, me lo dan. Cuando vuelvo y cuento, faltan 64.000 pesos, me acuerdo tanto de ese valor. El policía Arnold Pino, él sale al frente de la URI a que le pongan un giro, no me acuerdo si fue por Efecti, Supergiros, algo así. Él pide que le hagan un giro ahí, trae el dinero, lo completa. De hecho, yo creo que ese dinero fue uno que se comieron en empanadas y gaseosas y cosas. Cuando ya me da el dinero, que lo cuento y está completo, le digo, mira, bueno, el dinero está completo. Ahora me dice, bueno, ese dinero te queda incautado. Vuelve y me quitan el dinero después de haber firmado un documento donde estaba poniendo la cifra. Y sigue la recocha ellos conmigo, o sea, sí siguen. ¿Y con qué motivo le incautan a usted el dinero si la versión de su esposa y su versión hasta el momento era verosímil? Bueno, el fiscal hasta ese momento me hizo creer de que ahí no había pasado nada y que yo me iba para mi casa. De hecho, hice 2 llamadas del mismo teléfono del fiscal. Eso es como una prueba que hay ahí, que el fiscal me prestó el teléfono en 2 ocasiones donde yo llamé a mi esposa y le dije que el mismo fiscal me había dicho que no buscara abogado ni nada porque yo me iba para mi casa, que no pasaba nada, ¿sí? De hecho, están esas conversaciones que la fiscalía o el ente que le corresponde eso pueden buscar en la telefonía, ¿sí? En el operador donde corresponde buscar esas grabaciones donde yo marco el teléfono del fiscal. Sí, entonces por eso pues yo me confié y hacía que ya iba para mi casa, pero como no les dejé o no dejé perder el 1 millón de pesos, yo creo que eso es lo que deriva todo, de que siga el proceso. Sí, cuando ya el fiscal sale y se va, mi esposa después de eso lo llama, en 2 oportunidades le contestó, le dijo que estaba en audiencia, que tal, que esto y que lo otro, 2 veces le contestó, después no le contestó más. Ya como a las 5:30 de la tarde proceden a trasladarme para los calabozos de Soledad 2000. Sí, ahí tuve que pasar toda esa noche hasta el día siguiente que tuve que buscar abogado para que me pudieran sacar.
Claro, ¿y qué sucede después de ahí cuando usted lo trasladan a esos calabozos? ¿Qué Bueno, sucede en ese esos momento con su calabozos, esposa, con su familia? ¿Qué está sucediendo alrededor de usted? pues imagínate, en ese momento, pues, o sea, yo crecí prácticamente en un barrio que son barrios populares, barrios donde se ve mucho conflicto por microtráfico, se ve mucho robos y cosas así, sí, o sea, son barrios, ¿para qué? Como dice así, marginales. Y yo creo que nunca en esos barrios ve uno que le dan un trato así a todos esos delincuentes que cogen, a como de pronto me trataron a mí esas personas, ya cuando me trasladan para allá, para los calabozos también, o sea, estábamos como 14 personas en un calabozo pequeño, no sé, un patio de 6 por 2,5 metros, algo así, y una habitación puede ser de unos 50, 2 metros como por 3 metros. Es decir, que hasta este momento usted siente que tuvo un trato inhumano. Uf, o sea, horrible. Por lo menos uno que está trabajando, que hace las cosas bien, que procura vivir bien, que tiene a su familia bien, que tiene un estilo de vida por lo menos cómodo, ¿sí? Para mí eso fue lo peor. De las peores noches que yo he podido pasar es una de esas, y más que todo que sabe uno que está acusado por algo injustamente. Cuando uno es responsable de un delito, alguna cosa, pero uno sabe que está pagando por algo que hizo. Pero en ese caso sentía que estaba siendo, o sea, tratado de la peor manera. Señor Frainer, entonces usted busca a alguien que lo represente en este momento, un abogado. Bueno, cuando pasa eso, al día siguiente que ya salgo de los calabozos y eso, tuve que pagar abogado, incluso allá los policías para poder firmar la orden de salida piden dinero también, ¿sí? Que ya pasa todo eso. Eso fue como un viernes, me acuerdo, eso fue, bueno, sí, febrero, un viernes. Ya la semana siguiente me acerco a la fiscalía, varias veces fui a la fiscalía, incluso un día pregunté por el patrullero Velandia, que fue lo que me atendió el caso. Me acerqué, antes de preguntar por él, me acerco a la puerta, miro por el orillo de la puerta y lo veo donde él cruza. Cuando ya el vigilante me abre, le pregunto al vigilante por el patrullero Velandia, parece que me daba razón del dinero, ¿qué pasó con el dinero? Él se acerca por allá, va y pregunta, cuando sale, sí, o sea, eso pasaron como 15 días, yo iba a una fiscalía, iba al otro, me decían, vaya a la seccional 2, vaya aquí, vaya por la Plaza de Soledad, vaya a la fiscalía allá, pregunte por fulano. Incluso me acerqué donde un fiscal, ahora no recuerdo el apellido, pero yo lo tengo por allá anotado, y me atendió el asistente del fiscal. En ese entonces le decían, bueno, el señor le decían Pacho o algo así. Le llevé una carta donde le solicitaba la devolución del dinero, y el fiscal en presencia mía cogió las cartas y las rompió. La rompió y le echó la caneca a la basura. Me dijo, esto es tiempo perdido, me dijo. Digo, págate un abogado, eso te gastas 2 millones de pesos, con 2 millones de pesos y te devuelven el dinero, es lo que me decía. Yo decía, pero ¿por qué? Si igual yo no hice nada injusto ni cometí ningún delito, ¿por qué tengo que ir a pagar 2 millones de pesos? ¿Sí? Listo, entonces hasta este momento tenemos un trato inhumano, un abuso de la autoridad, faltas de respeto como esta que nos está contando. ¿Por qué entonces trasciende esto tanto de 2019 hasta 2024? ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, mira, eso mismo también me pregunto yo todo este tiempo, ¿por qué la ley y la justicia de este país, o sea, tiene que dilatar tanto un proceso? Al principio, bueno, como a mitad, hace 2 años, ya varias personas que se conocieron el caso también me decían que por parte de un abogado que yo había buscado, él dilató también el proceso porque había muchas audiencias que a él le llegaba el aviso de la audiencia y él a mí no me informaba nada de eso. De pronto él alargándola más pues, para ir sacando dinero, ¿sí? Claro. Bueno, sigo con el relato. Cuando ya pasa eso que a mí bueno, yo salgo de los calabozos, duré como 15 días yendo de un lugar a otro a reclamar el dinero y en ninguna parte me daban razón. Visité varios abogados, cuando yo hablaba con los abogados les decía, mira, que es un caso así, así, asado. Me decía, sí, yo te recupero ese dinero, me das tanto y te lo recupero. Yo decía, es que a mí no me interesa tanto recuperar el dinero, a mí me interesa es que se haga justicia y que las cosas se aclaren tal y cual como son, que esos policías que hicieron eso paguen por lo que hicieron, ¿sí? ¿Cuántos abogados tuvo usted? Bueno, antes de contratar al primer abogado visité como unos 4 abogados que decidí no tomar ninguno de esos abogados porque ellos decían, aquí en este país pelear contra la policía es una pelea, como es que dicen, pelea de tigre con burro amarrado, me decían, incluso abogados me dijeron eso. Claro. Decía, eso es un caso perdido, pelear contra la policía, tú puedes reclamar el dinero ya, pero en contra de los policías no sueñes con eso. Me decían, no creas que esos policías les van a hacer algo, los van a instituir, los van a castigar, eso pasa todos los días aquí y no pasa nada, era lo que me decían. Hasta el día que di con un abogado, el doctor Raúl Mestre, o sea, de principio él me habló firme y me dijo, no, si estos policías vamos a hacer esto y esto y esto y esto.
y para esos policías también hay ley y para esto y te cobro tanto. Me acuerdo que el primer acuerdo que hicimos fue de 15 millones de pesos, ¿sí? Porque eran 3 procesos, me dijo el cada uno a 5 millones, uno disciplinario, uno penal y el otro, no me acuerdo qué fue, o sea, pero eran 3 partes que él tenía que presentar los procesos. Y arrancamos con eso, entonces ya fue pasando el tiempo, me decían no, que hay que ir a Bogotá, que esto se va a meter por Bogotá, por no sé dónde, por aquí, por allá. Y empezó entonces ya las audiencias, tal cosa. Bueno, yo creo que con él nunca tuvo una audiencia, él se presentaba a las audiencias solo, no era necesario tal vez que yo me presentara. Después supe que varias audiencias me habían citado, pero que él decía que yo no podía, no sé qué tan cierto sería eso. Y fue dilatando el proceso. Total que con ese abogado fueron casi 40 millones de pesos, fueron 38 millones de pesos exactamente que gasté con ese abogado. Sí, hasta un momento que él me dijo que contratara otro abogado, que porque ya tenía problemas personales con el fiscal, con el otro, que por culpa mía, por estarme representando a mí, se había ganado enemistades con fiscales y todo lo demás. Y no tuvo tantas respuestas positivas. ¿Cuándo llega ese abogado que a usted lo saca de ahí? Bueno, después de eso que ya contraté ese abogado, que había pasado ya ese abogado, él prácticamente renunció, me dijo, búscate otro abogado. Busqué otro abogado, ese abogado me cobró como 4 o 5 millones de pesos. No se había presentado a la primera audiencia cuando ya me estaba haciendo unas exigencias, mejor dicho, que yo dije, no, si así apenas empezando no va a la primera audiencia y ya este abogado está así de exigente, no es el que me va a representar, también corté ese abogado. No se presentó a ninguna audiencia, nada más lo había contratado, habíamos hablado algo, hecho un contrato y bueno, renuncié a ese abogado. Después un amigo me aconsejó, me dijo, mira, en la Defensoría del Pueblo te pueden asignar un abogado. Bueno, vamos, entonces fui a la Defensoría, hablé, o creo que presenté virtualmente, algo así, para que me representara un abogado de la Defensoría. Ahí me asignaron varios abogadas, al principio una abogada. No se pudo hacer nada con ellas porque no tenían el tiempo, que a pesar de que el gobierno les paga para eso, porque ellas son pagas, esos abogados de la Defensoría son pagos por el gobierno, siempre tenían una excusa, ¿sí? Que no podían, que esto, que lo otro, que se les dañó el computador, que estaba no sé dónde, que tal cosa. Bueno, siempre había una excusa de parte de esa gente. No entiendo por qué, ¿sí? No entiendo por qué pasaría y cómo manejan eso, pero no entiendo por qué. Me asignaron a una, después me asignaron a otra abogada, después esa no pudo, me asignaron a un abogado, el doctor Darío Cortés, una excelente persona, un abogado muy, muy bueno, una persona que sabe hacer muy bien su trabajo, ¿sí? O sea, una persona que es comprometido con la causa, con su profesión, con su carrera, con todo, sí, comprometido con las personas como tal. ¿En qué tiempo, o sea, en qué año le asignaron al doctor Darío Cortés? Bueno, el tiempo exacto, yo creo que fue como por ahí para el 2022 que me asignaron al doctor Darío Cortés. Él me estuvo atendiendo por un tiempo y él sí me dijo de una vez, él fue claro del principio, me dijo, bueno, mira, esto está fácil, esto aquí tú no tienes... Sí, ¿por qué? Porque hay que empezar desde dónde fue de que inició todo. Me dijo, mira, la moto la hallaron de una llantería, así, ya sabes, está esta prueba, está el llantero, está el muchacho, porque la moto tampoco se la quitaron al dueño, él la dejó en una llantería a un muchacho cuidando y de ahí se la llevan los policías con el muchacho que estaba cuidándola. Mira, está este testigo, está este otro testigo, se hizo esto, los policías, o sea, él reunió todas las pruebas. Sí. ¿Y qué pasa con esos 2 muchachos que inicialmente tenían la moto? Ellos los sacan del proceso y queda usted solamente. Sí, ellos nunca estuvieron en el proceso, o sea, ahí fui yo solo. Ahí el muchacho, el dueño de la motocicleta, que era el que trabajaba conmigo en ese momento, él de hecho nunca ni lo tuvieron en el CAI, nada. Él fue a reclamar su motocicleta. La motocicleta estaba en el CAI. Y en el CAI había un muchacho que yo tampoco lo conocía, que era amigo del dueño de la moto, que él le había dejado cuidando, sí. Él estaba allá en el CAI, pero ya en el mismo momento cuando me capturan y me llevan, él lo sueltan y no pasó más nada. O sea, ninguno de ellos tuvo más nada que ver en el proceso. Después sí se presentaron como testigos, ellos me sirvieron como testigos en todo el proceso. Señor Frainer, nosotros como Reverso tuvimos el gusto de sentarnos con el abogado Darío Cortés, quien nos explicó detalladamente esos detalles, por así decirlo, de su proceso. Podemos escucharlo aquí en Reverso. ¿Cuáles fueron entonces esas pruebas claves que le entregaron? Una vez que se hizo la audiencia de acusación, la Fiscalía me descubrió las pruebas para acusarlo, cuáles son informes ejecutivos que elabora la policía como informe de campo. ¿Cuáles son esos informes ejecutivos? Es lo que compone lo que realiza la policía en su información. Las entrevistas que recopilan ellos de ese caso, de ese señor. Una vez que ya tienen toda la información ya recopilada y la detención de lo de él, es cuando solicitan la conducción de él para hacer la audiencia de la acusación.
En esa audiencia de acusación es cuando yo hago su defensa, me entregan una vez entrar los elementos, ahí yo puedo hacer las observaciones del caso, que ese es el momento adecuado, y hice unas observaciones para que se tuvieran en cuenta, pero después programan otra audiencia que se llama la audiencia preparatoria. En esa audiencia preparatoria de la defensa, ya con la entrevista que le hizo al usuario, que es el señor Freiner, él nos manifiesta de que él nunca cometió ese acto, de que él tiene testigos con que demostrarlo. Entonces cuando él me lleva a los testigos que él dice que tiene y las pruebas documentales. ¿Cuáles son las pruebas documentales de que tiene la defensa? Demostrar de que él es un comerciante, de que él es un comerciante que está legalizado, que tiene sus negocios registrados ante la Cámara de Comercio y que tiene vínculo con el registro mercantil y que su negocio es distribuir esa mercancía y se paga a unos plazos. Y me entrega la información de lo que le había sucedido a los compañeros, a los señores que laboraban con él, donde habían llevado una moto a un taller a arreglar una información de un negocio y la moto es retenida por la Policía Nacional. La Policía Nacional lo detiene y toman presuntamente a un muchacho, pero en su informe policivo lo acomoda y dice que fueron 2 personas que fueron detenidas y que se encontraban como personas sospechosas y de que la moto que ellos llevaban era hurtada. Entonces, una vez que lo llevan a Gran Abasto, lo detienen allá a un muchacho que es el que conduce y esa información es la que le va entregando el usuario. Después entrevisto el del taller y el taller dice de que los hechos no fueron así, de que acá vinieron 2 muchachos a una moto, una llanta que se les pichó, como no tenían plata, uno se fue el dueño de la moto a buscar la plata y se quedó con uno solo. Cuando se queda con él solo es cuando llega él, la policía y se lo lleva y lo hacen pasar como si fuera una moto robada y como si metiera un grupo de delincuenciales que los chinos. Esa es la escrita de acusación que aparece esa información, que es la prueba que la fiscalía, la defensa comienza a desvirtuar. Una vez de que ya llegamos a la audiencia preparatoria, es cuando la defensa va a introducir las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que introduzco? Toda la información que me dio el usuario, que fue tan fundamental para esa defensa. Primero, donde se inició el hecho, que fue del taller donde se encontraba la moto arreglando, donde fue detenida la moto para llevarla a la estación de Gran Abasto. Segundo, los 2 señores que llevaban la moto cuando fue arreglada. La otra prueba fue cuando él llegó a la estación de Gran Abasto a reclamar la moto que no era robada, y es cuando la policía manifiesta que la moto es robada y llamaron a la central de información. Era el manera que se estuviera ahí y lo detiene a él y al muchacho que ya estaba detenido. Entonces ahí la defensa se da cuenta de que hay una inconsistencia, porque hay una persona detenida y no le han definido su situación, y llega otro detenido y lo dejan un día, queda Freiner. Entonces esas son las cosas de que nos va dando la calidad de los hechos, y eso es lo que la defensa aprovecha para que en la preparatoria, en esa prueba, contradecir lo que la fiscalía está diciendo a través del informe policivo, informe de campo que hace la fiscalía. ¿Por qué? Porque estos son los casos que tenemos que tener mucho cuidado, porque los policías hay que prepararnos más para no pecar, porque pecamos con la comunidad, podemos cometer un inocente y va en contra de la administración pública, como en este caso que está sucediendo. Una vez que se hizo la audiencia preparatoria, el juzgado me aceptó las pruebas testimoniales tanto documentales. Esas pruebas fueron aceptadas por la Fiscalía 55, que es la administrativa, la que lleva el caso. Y nosotros se fijó fecha para la audiencia de juicio. ¿La audiencia de juicio cuál es? Es cuando todo lo que la Fiscalía tiene de elementos y testimonios y todo lo que tiene la defensa que acaba de descubrir. En ese juicio se llama a la policía a entrevistar. En ese momento a mí me trasladaron para la ciudad del circuito de Sabana Larga, que era el señor Freiner sin defensa. Le asignan un defensor público, la doctora Galindo. La doctora Galindo tuvo problemas en la defensoría y no la pudo continuar. Y las audiencias se siguen aplazando, lo siguen perjudicando. Y nuevamente él recorre la defensoría y va a aparecer un defensor público. Bueno, cuando le aparece el defensor, él no quiere sino que sea la persona que le llevaba el caso, que era el defensor público anterior, que era mi persona que me encontraba en otro circuito de Sabana Larga. Yo acepté trabajarle con él y continuar el caso, puesto que él decía que yo conocía el caso. Y nos fuimos a juicio. En el juicio yo entrevisté a los policías, entrevisté lo que hicieron en el informe de campo, entrevisté a los
a todas las informaciones que lleva la policía, a la recuperación de esas pruebas y entrevisté a mis testigos. En mis testigos me fui dando cuenta de que los hechos no habían sucedido así y de que nunca habían capturado sino una sola persona, porque se había demostrado. Demostré con ello también de que Freiner nunca ofreció dinero, sino que a Freiner, como lo dijo los testigos, y lo dijo Freiner, fue una información de una moto robada para que llegara a las circunstancias de que él había ofrecido un dinero para tener esa moto lo más rápido y no se dio la información y que no se prolongara este proceso. Así fue como se llegó con los testimonios ya recopilados y su información dada a la Fiscalía, es cuando la defensa solicita que se dé la absolución de acuerdo a las pruebas recopiladas de la defensa y lo que tiene la Fiscalía, se está demostrando de que el informe policivo está falta de omisión, que el informe policivo fue acomodado a circunstancias internas por un presunto que no vamos a decir de una corrupción, sino por una información que lleva a cometer error al juzgador que sería el juzgado. Pero el juzgado, el señor juez, una persona muy inteligente, muy reconocido en Soledad, y él se dio cuenta de los errores que se había cometido por parte de la administración. Y por eso el 15 de abril citan para la audiencia, me citan a mí, y en esa audiencia el sujeto no puede asistir. Se encuentra su esposa en una clínica del norte de Barranquilla y no la puede asistir. Le pide el favor que pide la colaboración de la Defensoría o otro abogado nada más para asistir el fallo, pero que si el caso, el fallo fuera desfavorable, yo lo asistía y lo apelaba, pero si no, ahí podía esperar. Señor Freiner, finalmente, ¿cómo se siente usted con este respaldo que le dio la Defensoría del Pueblo? Bueno, pues muy agradecido principalmente con el doctor Darío Cortés, porque él se tomó esto muy personal, o sea, sí, fue una persona que desde el corazón hizo las cosas, me apoyó todo el tiempo, todo lo demás, sí. Fue una persona incondicional en este caso, o sea, estuvo todo el tiempo ahí. ¿Qué acciones va a tomar usted en adelante, de ahora en adelante? Pues bueno, ahora los pasos a seguir, no sé lo que también diga la ley, hasta donde la ley nos permita llegar, porque la idea mía es que darle una lección a esas personas que actuaron de mala fe, que hicieron ese procedimiento muy mal, para que por lo menos podamos nosotros como ciudadanos también hacernos sentir, demostrar que también tenemos derechos y tenemos que hacernos respetar también, aunque la autoridad quiera muchas veces hacer con nosotros lo que quiera. Claro, por eso desde Reverso queremos llevar a toda la comunidad un mensaje de justicia y de valentía. Es usted la representación de eso totalmente. A toda la comunidad los invitamos a cuidarse, de no exponerse en alguna situación que los pueda llevar a estar en peligro. Sin embargo, como sabemos, usted no estaba en peligro, usted no estaba buscando esta situación, pero debemos de buscar a las personas idóneas que nos puedan representar, que tengan valores, ética, claro, y sobre todo que podamos buscar y que sepan que pueden buscar a la Defensoría del Pueblo si llegasen a estar en un caso así. Desde Reverso les agradecemos mucho por escucharnos y también al señor Freiner por abrirnos este espacio para contarnos su historia. Bueno, también a ustedes les quiero agradecer mucho por esta entrevista, a todos los seguidores de Reverso, quiero decirles de que pues que estén atentos también a lo que ellos van a estar publicando y todas esas cosas, porque son cosas que les van a servir a ustedes como comunidad, informarse de cosas que muchas veces desconocemos por no estar de pronto, dedicamos a ver otras cosas y no lo que realmente nos puede beneficiar a nosotros en un futuro. Somos una serie de matices. Reverso, más allá de lo evidente.